Ahí estaban algunas justamente de los enfrentamientos que hubo entre los candidatos presidenciales de la Argentina, pero para analizar justamente lo que ocurrió anoche, tomamos contacto hasta ahora con Alejandro Katz. Él es ensayista, editor y analista político, quien se encuentra en Buenos Aires. Alejandro, muchas gracias por conectarse a esta hora con DNews. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchas gracias por llamarme. Gracias a usted por conectarse con DNews para toda Latinoamérica. Y como argentino le pregunto, ¿cuál es el balance? ¿Cómo vio usted este primer debate entre los candidatos? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este primer cara a cara que tuvieron los 5 candidatos presidenciales de la Argentina? Muy bien, yo diría hay dos análisis posibles en principio. Uno es, yo llamaría el análisis interno, es decir, cómo le fue a cada uno en relación con lo que podemos suponer que era su propia expectativa y su estrategia de campaña, y otra es lo que nosotros desde la sociedad estamos viendo que ocurre en la dirigencia política. Desde el punto de vista del análisis interno, diría, hubo pocas sorpresas. El más expuesto en el debate era el que lidera los sondeos de opinión y el que salió mejor posicionado de las elecciones primarias del mes pasado. Naturalmente siempre el líder es el más expuesto en un debate, y en este caso era Javier Milei, y Javier Milei resolvió su participación razonablemente bien, evitó los exabruptos y las exageraciones, que es un rasgo de su carácter y de su campaña que le ha dado muy buenos resultados, pero que en un debate ya en rol de posible presidente le hubiera restado, hubiera provocado temor en los indecisos. Los votantes de Javier Milei no van a variar su posición por el debate, pero los indecisos podrían haberse asustado si Milei una vez más hubiera recurrido a la violencia verbal o gestual como ha hecho en otras ocasiones. Lo controló, su postura física, su actitud, el manejo de los lentes en la mitad de la nariz, el recurso a los papeles con cifras concretas, le dieron un carácter más profesional y más centrado, más equilibrado que el que había mostrado hasta ahora. Creo que no ganó, pero no perdió. Sergio Massa es, por el contrario, el que tenía la situación más difícil, porque siendo candidato y a la vez ministro de un gobierno con unos niveles de aceptación pública muy bajos, con un gobierno que ha fracasado en la economía, que ha fracasado en la gestión social y que ha mostrado internamente unos niveles de conflicto sumamente elevados, y siendo el mismo Massa una persona con una trayectoria política muy oscilante, es alguien considerado en la política argentina como un oportunista, como alguien que cambia permanentemente de posición en función de los resultados que puede obtener, siendo entonces ministro de Economía de un gobierno fracasado, viniendo con una trayectoria muy volátil, etcétera, era el más expuesto. Y sin embargo, ha sabido mostrar una actitud presidencial, ha sabido mostrar un manejo del discurso, un manejo de los temas, ha sabido mostrar una solvencia en relación con las críticas que se le hicieron y los problemas que enfrentaba. Diría, hay que ser consciente de quién es Massa para poner en discusión, para poner en crisis su participación de ayer, que en mi opinión fue bastante exitosa. Sí, Alejandro. Había otros 2 candidatos. Sí. No, disculpe que lo interrumpa. Sí, era solamente para precisar que usted señalaba que, claro, las encuestas apuntan a que Javier Milei estaría encabezando justamente los sondeos, las preferencias de los electores argentinos. Y ahí, en un segundo pie, estaría entre Patricia Bullrich y Sergio Massa la discusión de quién estaría en el segundo lugar. Justamente quería apuntar a eso. ¿Cómo vio usted la candidata Patricia Bullrich frente a Sergio Massa, que era un enfrentamiento bastante esperado justamente porque representan a 2 sectores políticos que están distanciados, por supuesto, dentro de la política argentina y que obviamente apuntan, me imagino, a extender su influencia al centro político? Efectivamente, Patricia Bullrich
es quien venía en la peor situación hacia el debate, porque hasta hace algún tiempo resultaba casi obvio que la coalición que Patricia Bullrich integra y ahora lidera, Juntos por el Cambio, la coalición opositora al gobierno, estaba destinada a ganar las próximas elecciones. Y la aparición de Milei confundió el panorama y la desconcertó completamente. Patricia Bullrich salió de las elecciones primarias muy desconcertada, sin poder encontrar una posición. Ella había elegido el kirchnerismo como su principal enemigo y Javier Milei es quien aparece como un opositor más eficiente. Y ahora Patricia Bullrich no sabe si tiene que ir a buscar los votos que se fueron a Milei o los votos que quieren ir contra Massa, y tenía, viniendo de una situación de confusión, tenía en el debate la posibilidad de mostrar la imagen que sus votantes potenciales estaban esperando. Y Patricia Bullrich no consiguió en este debate reconstruir un discurso político que la mostrara de un modo solvente, a la vez para desafiar al oficialismo y para hacerlo de un modo más efectivo que el que está proponiendo Javier Milei. Por tanto, yo diría, Milei era el más expuesto y no perdió. Massa era el que venía de la situación más complicada porque es el más vulnerable, representando un gobierno con muy altos niveles de rechazo, y consiguió preservar una imagen más o menos razonable, y Patricia Bullrich era la que tenía la mayor necesidad de producir en la escena del debate un cambio respecto de la imagen con la que llegaba al debate y no lo consiguió. Ella se mostró confusa, no fue solvente en algunos temas claves, como básicamente la gestión de la economía, que ella deposita en su posible ministro de Economía, pero se espera que el presidente, el posible presidente o presidenta tenga una solvencia mayor de la que ella pudo mostrar. Por tanto, creo que si el debate incide en las preferencias electorales, y eso es algo que nunca resulta demasiado claro, si el debate incide en las preferencias electorales, Patricia Bullrich salió muy desmejorada del debate de anoche. Los otros dos contendientes conservaron lo que tenían. Alejandro Katz, analista argentino desde Buenos Aires, para conocer justamente lo que fue este debate, 5 caras para una elección presidencial que todavía no está bien claro cómo se va a resolver. Le agradecemos este diálogo con DNews a esta hora para toda Latinoamérica. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al contrario.